Hola, buenas tardes. Aquí María Arias, coach de vida, nuevamente compartiendo un programa en el que vamos a sembrar una semillita para que luego crezcan lindas flores. Vamos a compartir, como siempre, enseñanzas, gratos momentos. Y bueno, el otro día estuve conversando con una persona que conozco hace bastante tiempo y tuvimos una charla muy linda, muy productiva y se me ocurrió compartirla con la audiencia, con todos ustedes. Así que les presento a Hernán y va a compartir, bueno, todo eso que estuvo hablando conmigo, que me parece que suma y que suma mucho. Buenas tardes, Hernán, ¿cómo estás? María, muchas gracias por la invitación. Un saludo para la audiencia tuya y todos los que están escuchando y para Un los de placer. la conciencia también que lo estamos grabando para nuestras redes. Gracias por la invitación. Un placer, Hernán. Bueno, todo suma, todo luz, todo que sea crecimiento. Y bueno, por ahí andamos, unos por un lado, otros por otro, unos desde el coaching, otros desde otro tipo de aprendizaje, pero lo importante es, bueno, trabajar todo lo que es autoestima, lo que es valoración, lo que es, bueno, como hablamos el otro día, que hablábamos de la tierra, del diamante pulido, de hacernos caso, de nuestras emociones, de lo que sentimos, de lo que queremos, y te doy paso para que te explayes más. Bueno, gracias. Yo creo que, mira, lo que quiero traer hoy acá al presente es como algo que estoy transitando también recientemente, que lo vengo viendo hace un montón de tiempo, pero viste cómo es la info. Deja de ser info y pasa a ser sabiduría cuando pasa por el cuerpo, ¿viste? Cuando la vives y está. Y recientemente fue como vivir algo que venía viendo hace un montón de tiempo, ¿no? Que es como, ¿qué pasa si te ves como la persona más importante del planeta? ¿No? Todas, sobre tus hijos inclusive. Yo tengo hijos, tengo padres, soy hermano, este, y, y es como ver todo desde esa visión, ¿no? Desde cuál es mi necesidad, cuál es mi necesidad como humano, porque después hay todo un cuento que nos contamos, ¿no? Ese video que vos viste que después charlamos, que hacía alusión a que siempre está todo bien y que cuando estás en ese momento de angustia, de pesar, de enredo, este, de compromisos con otras personas que te están pesando, sostener, es como lo que decía era, es traerse al presente, parar, respirar y conectar con el que siempre está todo bien y que las situaciones, que las dificultades que estemos atravesando en este momento, ya atravesamos otras. Por ahí unas más livianas o otras más difíciles, pero ya las atravesamos y ahora son recuerdos. Y si las atravesamos con sabiduría, eh, ahora es aprendizaje, es una lección que nos quedó, ¿no? Y que la podemos utilizar. Y, y ahora cuando me comentaste de hacer este encuentro, fue como lo que se me vino así como tema, fue como vernos como la persona más importante, como si la vida fuera un juego, ¿no? Y el jugador principal eres tú, que en realidad lo eres, porque estás viviendo tu vida. Cada uno está viviendo su vida y, y eres el avatar de tu juego. O sea, y tú puedes ver. Y la vida hace como algo curioso, ¿no? Pone en los otros jugadores situaciones para que te espejes y para que te veas, ¿no? Porque si nos miramos, yo acá me miro y puedo ver mis manos, ¿no? Y mis extremidades, pero no me puedo ver en sí, te estoy viendo a ti. Entonces, tú vienes a espejarme situaciones y cosas y tanto ya sea desde un halago, desde un reproche, desde un insulto, ¿no? Pero nos espejamos cosas. Entonces era como ver eso. Y cuando me pongo ahí como en primera persona, ¿no? Y como dándome prioridad, es, bueno, como buena persona o mala persona, eso es un juicio, ¿no? Y depende de quién observa, pero es como, ¿cómo me trato? ¿No?
teniendo en cuenta que la vida es un juego, si la queremos ver, yo elijo verla de esa manera, por un montón de cosas, y esto se puede explicar, y de hecho tienen un montón de coincidencias con un videojuego. Y si nos vamos a lo micro, a lo subatómico y a lo cuántico, eh, es mucho más similar inclusive a un juego. Entonces, este, viendo la vida desde ese lado, si es un juego, tiene un punto en el que lo ganas, ¿no? Y creo que el punto en el que se gana este juego es como encontrar la plenitud, es encontrar esa sensación de cuando me levanto todos los días y es como, fa, qué bien me siento y qué bien estoy, y ver mi vida y ver que va encaminada hacia, ver que va encaminada hacia mis pasiones, hacia lo que me gusta, hacia lo que me hace sentir bien, ¿no? Que muchas veces también hay trampa en eso, ¿no? Porque muchas veces lo que me hace sentir bien no es lo que me hace bien, lo que me hace No, es sentir lo que estás bien. acostumbrado, ¿no? Que tu cerebro te lleva como que a lo conocido, a la zona de confort, a la zona de seguridad, pero no es lo que realmente necesitas para evolucionar. Claro, las situaciones creo que están todas ahí para que evolucionemos, ¿no? Son como obstáculos atrás y la evolución creo que es el camino hacia ese ganar el juego que yo le llamo, que es encontrar ese estado de plenitud, de calma, y entender que desde ese estado de calma, entendemos que cualquier situación que se presente la vamos a poder resolver y entonces eso eso es lo que nos da ese estado de calma, ¿no? Y para resolver cualquier situación que se nos presente, tenemos que tener el conocimiento y la sabiduría, con lo cual tenemos que haber atravesado un montón de situaciones, entre comillas, negativas, para tener ese conocimiento, ¿no? Para adquirir esa herramienta, porque es la manera en la que se adquiere la herramienta. Yo te puedo transmitir un conocimiento y te puedo contar algo, este, no sé, te puedo dar una clase de mecánica, ¿no? Yéndome un poco a mi palo original acá en la 3D, ¿no? O de herrería. Yo te puedo dar una clase de mecánica. Pero hasta que no tengas un motor roto delante tuyo, no vas a poder poner en práctica, no vas a poder saber realmente de qué se trata o realmente las fuerzas que tienes que hacer para que, para que, para que, para solucionar el problema, ¿no? Entonces, creo que las situaciones difíciles vienen para eso, vienen para que el conocimiento lo pasemos a sabiduría viviendo la experiencia. Entonces, Claro, entender que todas las situaciones vienen y que en realidad, si lo analizás, nunca perdemos, o ganamos o aprendemos, pero, o sea, siempre en sí es algo que aporta, ¿no? Desde el entendimiento, como estamos hablando. claro, creo que perder no, no hay mucha forma de perder. No puede, hay también Aprender, un concepto errado. Vos viniste a vivir tu experiencia de ser un humano, ¿no? ¿Y cómo se puede perder en eso? Porque está bien, si hay una manera de perder en este juego, es caer por completo en el no puedo, que sería la depresión, y hacerme chiquito y hacerme bolita y quedarme ahí, que el mundo me pase por arriba claro, y la famosa victimización, ¿no? Que yo hablo mucho de eso, de que hay que empoderarse y dar vuelta a la situación, no quedarnos claro, en ese papel. ahí va. Me parece que la victimización es lo que lleva a eso, por ejemplo, ¿no? Y el entender que yo soy responsable de todo lo que está ocurriendo. O sea, también cuando observo la vida como si fuera un juego y me pongo en el papel principal, o sea, como el jugador principal, este, eso también me da el poder de entender, una, que tengo el control de absolutamente todo, el control de cómo me van a afectar a mí las situaciones, ¿no? Después el control de la vida en sí misma, esa es la parte más difícil, la que hay que soltar, ¿no? Pero tengo el control El significado de, que le damos a las cosas que nos pasan. claro, de cómo me van a afectar las cosas que suceden a mí, ¿no? Ujú.
Y también, junto con eso, viene la responsabilidad, el hacerme cargo, ¿no? Entender que todas las personas que están en mi campo visual, todas las personas que ese algoritmo, digamos, trajo a mi personas y situaciones y objetos y lo que sea, todo lo que está en mi vida, yo lo traje hasta acá, yo creé esa realidad, ¿no? Sí, Y con tus pensamientos, tus vibraciones, o sea, claro, hay que claro, hacerse cargo. crear la realidad se crea, es una alineación ¿Mm? entre los pensamientos, tus emociones y la frecuencia en la que vibras, ¿no? Entonces, muchas veces, que es como, es lo que nos pasa, es el gran desfasaje ahí por el cual no logramos atraer la vida que queremos, es como tenemos unos pensamientos y unos deseos de una frecuencia que está acá arriba y nosotros estamos vibrando acá abajo, ¿viste? Por ejemplo, estamos, no sé, quiero X cosa, que todo lo- la abundancia está en una frecuencia muy alta. Entonces, y todas las palabras bonitas que se puedan decir también vienen de una frecuencia muy alta. Pero si mi frecuencia está baja, que no quiere Ujú. decir que tenga mala vibra, que soy mala onda o que soy una mala persona, son dos cosas distintas. El que estoy en una frecuencia baja, por ejemplo, es, bueno, me quiero ir de vacaciones y estoy pensando en las cuentas que tengo que pagar, ¿no? Entonces, como, eh, no, si me quiero ir de vacaciones, tengo que enfocar en que, o sea, mi frecuencia se tiene que alinear con la abundancia, por ejemplo, ¿no? En, en, Ujú. en una de las cosas. Entonces, como ese desfasaje, ¿no? Ahí que se da entre lo que quiero para mi vida y lo que estoy obteniendo de la vida, que en definitiva es una proyección de lo que yo De estoy lo que emanando, hay adentro, ¿no? claro. Ahora, yo me miro como el personaje más importante de la película, ¿no? Así es como, ojo, esto es como mi visión. Yo Sí, nunca tuve una religión. Después he observado, lo que hago es como observar la vida, ¿no? Y distintas culturas, la he visto desde el taoísmo, desde el chamanismo, desde el hinduismo. Soy curioso, me gusta ver y entender cómo funciona, ¿no? Y creo que en definitiva todos aspiramos a ese bienestar, ¿no? Y, y como la gran conclusión que he sacado en base a eso, para conectar con ese bienestar, tenemos que alinear nuestros pensamientos con nuestros deseos y con la frecuencia, que los deseos y los pensamientos no son lo mismo tampoco, y con la frecuencia de vibración. ¿Ah? tal cual. Y ahí Sí, pasa algo curioso, que eso es súper complejo de hacer. Y vos empezás el juego con unos deseos, ¿no? Pero cuando te vas acercando cuando empiezas a recorrer el camino, tus deseos van a empezar a cambiar, porque hay un montón de cosas. Nosotros somos como dos seres, ¿no? Que es lo que muchas culturas hablan de esto y es como el yo superior o el alter ego ¿no? Este, o el Dios que nos habita. Entonces, somos ese y somos el jugador, el avatar que está acá atrás en la 3D, el personaje, el ego. Entonces, la persona. Entonces, el ego quiere unas cosas desde el deseo, ¿no? Y, y lo que pasa es que cuando empiezas a recorrer un camino para llegar a la coherencia, que es lo que se necesita para atraer la vida que quieres atraer, cuando empiezas a recorrer ese camino de coherencia en el que se alinean tus pensamientos, tus emociones y tus palabras en una sola línea, eso es lo que atrae absolutamente todo, tus deseos empiezan a cambiar y tus necesidades empiezan a cambiar, sí, porque el mismo camino te lleva a que vayas bajando y que vayas conectando más con lo real, ¿no? Porque vivimos
engaño tremendo, y esto lo digo por mí, estuve pero recontra sumergido en ese engaño, hasta que un día fue como ver qué es lo que quiero por mí, qué es lo que deseo, qué es lo que realmente me hace feliz, ¿no? ¿Qué es lo Claro, que... porque una cosa que faltó como decir es que antes tenías la vida que cualquier persona tiene, ¿no? Que yo incluso lo comentaba cuando me hicieron una entrevista a mí, que estamos como robotizados, como te levantás, vas al trabajo, tenés lo que la sociedad te impuso, tu esposa, tus hijos, tu casa, vas, venís y estás robotizado, no estás conectado contigo, no sabés lo que te hace feliz, ¿no? No estás hacia adentro, estás hacia afuera. Ah, claro, en modo automático. Pasaste por esa etapa, claro. Claro, sí, sí, sin duda. Es como nacemos despiertos, nos apagan y luego tenés que ponerte a laburar para despertarte de vuelta. Yo tuve la suerte, siempre lo digo, de que no asistí a secundaria. O sea, mi adoctrinamiento fue muy cortito. Hice primaria y después hice los 6 años de secundaria, pero los hice todo en segundo porque iba, porque me divertía, pero no estaba ni ahí, no había forma de que me entre esa información, ni me interesaba, y no era porque me faltaba inteligencia ni que nada. Fui un frustrado un montón de años, casi toda mi adolescencia, y después ya en mis 20 y algo seguía siendo un frustrado porque en realidad el sistema te hace creer que si no estudias no vas a llegar a hacer nada y vas a ser un fracasado. Y entonces fue en un momento ponerme a ver eso, ¿no? Que era el éxito y que era el fracaso, ¿no? Y ahí Para fue como, vos. fa, Porque eso también es muy personal, ¿no? Eso, ¿eh? Claro, que es es algo muy personal. O claro, sea, claro. Pero ¿sabes la cantidad que pasan por eso? O sea, ujú. es como, creo que si me preguntas ¿cuál es el mensaje principal a transmitir? Es no te creas nada. No te creas nada de lo que te quieren imponer. Investiga por tu cuenta. Mira, observa, abre los sentidos. Lo que te hace ruido, vivimos una vida en automático, ¿no? Con un montón de cosas. Vivimos una vida completamente en automático. Yo De vivía desconexión. yo vivía ahí, vos vivías ahí y un montón. Después fue un laburazo salirse de ahí. Pero dentro del O vivir salís de tu vida en casa, ¿no? automático. El universo ¿Eh? te sacude, o salís por tu cuenta, o el universo te sacude y Claro, claro. te toca Y genial. arreglarte. ¿Sabes cuál es la diferencia de los que nos salimos? Es que cuando el universo te sacude, te, te quedás con la enseñanza. Transitas la situación, la observás y decís, esto no me pasa más. Después mentira, capaz que pasa 10 veces más. Porque, claro, porque el viaje es que la psiqui no es un punto en nuestra cabeza. La psiqui es cada célula de nuestro cuerpo. Ahí se almacena la información y sacar las células con esa info vieja de las células es un viaje. Pero bueno, volviendo a lo mismo, es como volviendo a un punto más básico, es como, creo que el viaje es cuestionarse, ¿viste? Y cuestionar todo. Cuestionar esta charla, si la estás viendo, si estás viendo este video y algo te hace sentido, googlea. Ahora tenemos alta herramienta ahí que te da la data de todo. Busca fuentes certeras, ¿no? Varias fuentes. Si no tienes ninguna, en ningún lugar donde digas de acá saco info certera, busca varias y empieza a sacar tus propias conclusiones y así empiezas a trazar un camino. Así es como yo lo Pero eso veo. también, y van hacia adentro y tu alma sabe, o sea, tu esencia sabe también, ¿no? El alma sabe. Entonces, No estás hay cosas tanto buscando dentro de la incoherencia y lo dormido que se vive, el alma sabe. Y entonces hay que escucharla y hay que apagar el mm, ruido. Y cuando algo te hace un ruidito, ¿viste? Es como si tuvieras una pantalla y de repente alguien dice algo que te hace un ruido, ahí es como si lo tocaras tú y amplíalo, ¿viste? ujú. Empieza a buscar info acerca de eso. Cuando algo no te cuadra, cuando algo, yo en un momento, todo mi viaje empezó, mi hijo Lucas ahora tiene 21. Cuando Lucas tenía 5 tenía cáncer y se moría, básicamente. Ya, las probabilidades eran tipo 50 y 50.
Y ahí es como un viaje, ¿no? Estás en toda la rosca que crees que te preocupa el laburo, los clientes, esto, lo otro, pa, pa, pa. Estaba con un taller que había abierto hace poco y en tremenda rosca ahí, enfocado en hacer plata en la casa que me quería hacer, el auto me quería comprar y cosas, todo ese rollo. Y de Pero es repente, porque estás en ese rollo, porque es lo que la sociedad, claro, nuestros sí, sí, padres y todo el mundo sí, te sí, impone y lo compras como la realidad que es, o sea, claro, ¿no? si te distraes, la corriente te lleva para ahí, siempre, inclusive Te desconectás. siendo recontra consciente, yo me distraigo y me arrastra. Y cuando me doy cuenta, es como, "Oh, ¿qué estoy haciendo?". Es como un ejercicio permanente. No, no hay, porque ya está, yo creo que cuando te iluminas por completo, esa idea de superiluminación y de que te salen alitas y vas caminando por la vida con un brillo ahí, no existe. Sí que sacas un Mm. brillo cuando te iluminas, que llama la atención, ¿no? Ahí que, El diamante, como decías, ¿no? El diamante que se va puliendo. claro, el diamante se va puliendo y se va forjando y se forja con la presión el diamante. Pero Total. eh, cuando algo te hace ruido es como, investígalo, ¿viste? Entra ahí, ve que te genera. Hay cosas, hay un montón de cosas que son trascendentales, ¿viste? Que hay info que la entiendes y te cambia la vida. Por ejemplo, eso que te decía, bueno, toda esta investigación se fue, me empecé a ir como al hueso en un montón de cosas cuando pasó eso con mi hijo y de repente todo lo que parecía importante, Se todo lo que desvaneció. parecía importante, de repente se frenó absolutamente todo y fue centrarnos en eso, ¿no? Y ahí pasaron dos cosas interesantes. Una, que es como, vi como tenía que ir al taller y recontra concentrarme, entonces iba un ratito al taller por día y me reenfocaba y sacaba los laburos y después me iba a encargarme de ese asunto. Y después fue, ahí di con empecé a ver todo lo que existía del cáncer y a leer, yo no leía nada, no leía ni nada. O sea, no estaba peleado con la lectura, leo, y hasta ahora leo medio tartamudeando, me cuesta. Mi manera de absorber info es audiovisual. Entonces, cada uno tiene su forma, ¿no? Sí. Y después, ahora, bueno, ahora al momento leo un montón, porque hay un montón de info escrita, pero está, mi principal forma es audiovisual. Y entonces empecé a ver, a leer, a investigar todo, y está, cuestión que doy con la bioneuroemoción. Y ahí fue como que me lo comenta una clienta del taller. Y ahí fue como, a ver, eso no sé, me hizo ruido. Le comento a la madre de Lucas, que estaba en la medicina en ese momento, pero con la sabiduría suficiente para abrir su cabeza a todo. En ese A momento ya otras está cosas. médica, sigue estando. Pero, pero en ese momento le comento y tuvo la sabiduría para decir, fa, hace sentido. Y ahí fue como, empezamos a ver la enfermedad desde otro lado, desde el Ujú. lado De la de, vida. claro, desde las emociones, desde cómo funciona, ¿no? Y ahí descubrimos distintas cosas, como por ejemplo la medicina, capaz que te censuran por esto, pero es como el tratamiento del cáncer genera el cáncer. El tratamiento médico del cáncer, o sea, si sobrevives al cáncer haciendo un tratamiento médico, sobreviviste al tratamiento médico. Punto. Eso estoy convencidísimo y el cáncer es una enfermedad súper simple de curar en días. El más complejo que te diga, está todito tomado de cáncer, el cáncer es súper simple de curar siguiendo una serie de pasos bien sencillas. El viaje es creer es entender que eso funciona y pasarte. Nosotros entendimos que funcionaba, nos hizo sentido y un poco con incertidumbre, y un poco y la cuestión es que nos habían dicho que si se salvaba, el tratamiento se iba a 2 años y medio, más o menos 3 años. Este, Lucas a los 2 meses y medio, 3 meses ya no tenía células cancerígenas. Nunca hizo metástasis en ningún lado y se recuperó por completo. ¿Está? Y fue gracias a la bioneuroemoción atacando la enfermedad del lado de las emociones. Y ahí me explotó la cabeza. Fue como, vos, si la medicina funciona así, ¿qué más funciona así? Y ahí empecé a tirar de un hilo y empecé a ver que Que no todo termina nunca el hilo ese, funciona así. Que que una cosa se absolutamente, va a la otra. claro, todo funciona al revés a como nos lo contaron, ¿viste? Y entonces
Y empecé a ver eso, por ejemplo, de la educación, como la educación es parte del sistema de lo que te lleva a que te termines encajonado en esa vorágine. La educación hace un desfasaje entre la felicidad y el aquí y ahora, por ejemplo, ¿no? Es como, eh, ahora con 3 años ya es obligatorio, acá en Uruguay, 3, 4 años, no sé, no me acuerdo, pero es muy chiquito, ¿viste? Que asistas a un kinder o un jardín o no sé cómo le digan en la parte del mundo que sea. Entonces a los 3 años ya estás yendo a clase, ya te dejan lejos de mamá y papá y de amiguitos o el entorno que tengas ahí para estar en un colegio. Que está bien, es divertido esa etapa, porque haces jueguitos, pintas, cosas, haces amiguitos y eso, pero después en primaria ya comienza como la estructura, ¿no? Eso te da cierta estructura. De tal hora a tal hora tenés que venir acá y estar en este lugar. Y va a ser divertido, ¿no? Pero de tal hora a tal hora estás en este lugar. Después que son dentro de las horas más productivas, inclusive del día y de mayor lucidez, ¿no? Que es cuando absorbes mayor información. Y después empiezas primaria, ¿no? Y primaria, bueno, y haces toda primaria con la ilusión de para cuando termines hacer secundaria. Y bueno, cuando hagas secundaria para ir a la universidad. Y la universidad, todo pensando en tu futuro, ¿no? Todo esto es pro del futuro, porque en realidad no, en ese momento son obligaciones. Y te enseñan toda una serie de cosas que nada es aplicable en el aquí y ahora, ¿no? Si, de primaria, eh, leer, escribir, sumar, restar y algunas cositas más. Y después, pero dentro de eso hay información necesaria, pero dentro de eso viene una carga enorme de info que no la necesitas para nada. Entonces, todo eso, entre una sobrecarga de información que no tiene un uso práctico, el desfasaje de que estás todos esos años, 20 años de tu vida pendiente de para cuando termine, ¿no? En pro del futuro. Primaria para cuando termine para ir a secundaria, todo secundaria para cuando termine para ir a la universidad. Y ya ahí, medio sin entender cómo funciona, te tienes que decidir por una carrera, ¿no? Para saber qué orientación agarras, ¿no? Y entonces comienzas la universidad y la felicidad va a venir cuando te recibas y empieces a laburar para generar el billete, para darte los gustos para lo que quieras hacer con tu vida. Cuando terminas la universidad y te recibes y empiezas a laburar, te vas a dar cuenta que el camino del laburo es más de lo mismo, ¿no? Y es esa misma rosca, y ya entraste con una rosca que por ahí nada tiene que ver con lo que te llena, con lo que te hace feliz, con lo que te hace pleno. Y dentro de eso me puse a Claro, hacer siempre queda como la felicidad para después y la felicidad la podés hacer a cada momento. Sabés claro, que ya nos está terminando el tiempo, la charla es súper interesada, pero el tiempo vuela. Entonces, bueno, nada, te voy a pedir que compartas tus redes para ver dónde te pueden conectar, dónde te pueden seguir escuchando. Así que dinos cómo te encuentran en bueno, Instagram, en YouTube. tenemos Instagram, Facebook, estamos armando las redes para YouTube ahora. eh, y me encuentran como Tecnologías de la Conciencia, que van a ver este loguito. Este, eso es parte de una línea del chamanismo que acompañamos personas, eso solo de manera presencial, pero en las redes compartimos info que está súper interesante. Y, y después me encuentran como Hernán Tort en Instagram o en Facebook. Y estamos armando las redes está como HTort en YouTube, que todavía no le dimos lanzamiento, pero hemos estado subiendo un poco de material, que el material viene del lado del arte, de la realidad artística, que es lo que hago, a lo que me dedico y es mi pasión principal, y desde ahí creo toda mi realidad. Este, Bueno, por ahí se irán metiendo en tus canales y irán descubriendo más cosas. Bueno, ahí- entonces ya les queda ahí el dato para seguir escuchándote, para seguir viendo tus avances, lo que tenés para compartir. Por mi lado, bueno, me encuentran como Coach Life, coach.life_ en Instagram, en TikTok. Y bueno, todos los martes en el programa Tu Nuevo Camino. Los espero para el próximo martes, entonces, otro programa de estar en conexión y de sacar siempre cosas lindas. Pues un beso gigante, gracias Hernán por haber estado, por haber compartido con nosotros.
Bueno, mi querida, gracias a vos por la invitación. Te mando un beso grande y saludos ahí a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Nosotros entonces nos vemos el próximo martes. Chao.